Damos inicio a la presentación del informe de política monetaria IPOM correspondiente a marzo del 2023. Bueno, estamos con Miguel Mora, también el equipo de estudio económico está hoy presente, así que las preguntas también pueden ser respondidas acá por todo el equipo en la parte final. Esta presentación tiene 4 bloques. Iniciaremos con el entorno internacional que está, como veremos después, si podemos pasar a la... Tiene 4 bloques. Como veremos, el entorno internacional está marcado por un escenario de debilidad de la dinámica económica. También en el ámbito de la economía mundial se destaca la permanencia de la inflación alta, si bien hay una tendencia hacia la baja, y con condiciones financieras que van a permanecer rígidas en un entorno de presencia de inestabilidad, de volatilidad, y ese entorno de menor dinamismo económico y de persistencia de inflación y de rigidez en las condiciones monetarias también están presentes en la región. La coyuntura doméstica se escapa de ese entorno. Nuestra economía presenta ya signos de crecimiento. Veremos que desde el segundo trimestre del año anterior se percibe ese dinamismo motorizado por el sector agrícola y en segundo término por el sector energético. Vamos a profundizar eso. También veremos que la tendencia de la inflación está convergiendo a la meta, al rango superior de la meta, y observaremos ahí relativamente cómo está Paraguay respecto a otros países. En cuanto a las proyecciones, que es el tercer bloque, solo para tener un número en mente, Paraguay es un país 4,5, permanecemos con la proyección de crecimiento 4,5, de crecimiento y de inflación también en torno a 4,5, que es compatible en cierto sentido con las expectativas de inflación. Y por último, el economista jefe también va a presentar los mensajes centrales de lo que se lee entre líneas de este informe económico que estamos presentando hoy. La economía global, si podemos pasar, sí. Antes de adentrarnos a estos números, a estos gráficos que se exponen ahí, el Fondo Monetario está proyectando un crecimiento para este año de 2,8%, inferior al 3,4% del año pasado, y en un escenario plausible de que ese crecimiento de 2,8 inclusive podría llegar a 2,5. Entonces hay un escenario de incertidumbre y probables proyecciones hacia adelante. Para el 2024, el crecimiento ya estaría en torno a 3%. También el fondo hace una proyección para los siguientes 5 años. Y en esa proyección de mediano plazo, del 2024, a partir del 2024 al 2028, el crecimiento proyectado es del 3%, es la proyección más baja la proyección de mediano plazo más baja desde 1990. Es importante que tengamos esa percepción de lo que va a representar esta década, del último tramo de la década, que como se puede ver acá, gran parte de los países principales a nivel global para el 2023 con un dinamismo muy inferior a lo que fue en el 2022. Ese es el caso de Estados Unidos, que si bien la proyección fue aumentando levemente, pero el crecimiento va a ser de 1,6%, de Europa 0,8%, y les decía que la economía global en términos general tendría una expansión de 2,8% y estaría motivado por muy pocos bloques, entre ellos China con un crecimiento 5,2%, India también y países del bloque árabe con dinamismo esperado para este año. La región, vamos a profundizar después con datos, también con un crecimiento muy bajo de 1,6%, y pueden ver que para el siguiente año 2024, la proyección de Estados Unidos
se mantiene, de Europa levemente ascendente y también de América Latina. Vemos entonces, Miguel, si podemos, sí, el otro dato de relevancia, vimos el dinamismo, ahora nos centramos en tema de la inflación. Se puede observar que desde el mes de junio la inflación en los Estados Unidos comienza a mostrar una tendencia a la baja. En el caso de Europa, desde septiembre del año pasado, pero en ambos casos la inflación está muy por encima de la meta. 5% es la inflación en Estados Unidos a marzo, la meta es de 2%, en Europa es de 6,9% y también la meta de 2%, y la perspectiva es que si bien hay una tendencia a la baja, la inflación va a permanecer alta en lo que resta del año. En ese entorno de menor dinámica, de mayor inflación, también se observa una reciente depreciación del dólar. Habíamos atravesado por una apreciación. Esa apreciación estuvo enmarcada por mucha volatilidad de los mercados financieros internacionales. El caso de los bancos que atravesaron por problemas tanto en Europa como Estados Unidos exacerbó esa volatilidad, llevó a una apreciación del dólar. Eso se está revirtiendo y esa tendencia de depreciación se refuerza por expectativas de menores subas de tasa de interés internacional, tanto del Banco Central de Estados Unidos como de Europa, que eventualmente, vamos a ver adelante, también se espera una reversión. Entonces, estos son los condicionamientos centrales que hacen a, primero, una expectativa de inflación que va decreciendo y un debilitamiento también del dólar a nivel internacional. Vemos que la volatilidad, que es el primer gráfico, se normalizó a partir de los últimos días de abril. Se había incrementado por esta situación de los bancos de Estados Unidos, de situación de mucha vulnerabilidad, que era resultado también de mayores tasas de interés que afectaban los balances de las entidades bancarias. Todo ese fenómeno se fue revirtiendo y al entrar en el siguiente gráfico, el primero es de la volatilidad de los mercados internacionales, el segundo es de la volatilidad de la medición del riesgo país. Se puede observar que en el mismo periodo también se incrementaron los riesgos países de las economías de la región. Ese es el caso de Paraguay, que ustedes pueden ver que aumentó a un nivel de puntos básicos de 262 y se fue atenuando hasta un nivel de 242. En líneas generales, Paraguay, si bien no es un país grado de inversión, su riesgo país es compatible con el riesgo de otros países de América Latina que tienen esta calificación. En el otro eje, en el eje derecho, están países como Argentina, principalmente Argentina, que pueden ver el riesgo país se fue incrementando últimamente hasta el nivel de 2.600 puntos básicos. Y en este escenario de persistencia de precios altos y también de volatilidades de los mercados, la Reserva Federal tomó la decisión de incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés hasta llegar a una banda de 5 y 4,75. Y se espera, como pueden ver en el gráfico, yo tengo a mi derecha aquí, que la tasa de política monetaria de la Fed va a tener un aumento más. El mercado espera que probablemente sea 0,25 puntos básicos en la siguiente reunión, y a partir de ahí, hasta fin de año, dada la perspectiva, la expectativa de reducción de la inflación, la tasa de política monetaria quedaría ya estacionada
en niveles de 5,25 y el mismo escenario de ya no aumento de tasas de política monetaria que prácticamente perduró más de casi un año en Estados Unidos y menos de un año en Europa. Eso se va a estabilizar y a partir del próximo año va a iniciar Estados Unidos con esa desmontando la tasa de política monetaria. Es lo que espera el mercado y es la interpretación que también tenemos desde el Banco Central. Haciendo una mirada ahí como reflejo de la economía global, los países de la región no van a escapar de esta menor dinámica en su crecimiento. Se puede ver en el caso de Brasil que se espera 0,9% de crecimiento, Argentina 0,2%, Chile negativo -1%, el caso de Colombia de 1%, y en el caso de Perú del 2,4%. Los factores que tienen incidencia en esta menor dinámica, naturalmente, son los pocos espacios que quedan para la política fiscal, en algunos casos de países con dificultades para acceso a mercados, los altos riesgos, países que tienen los costos que eso impone. En el caso de Paraguay, como veremos más adelante y nos adentraremos, Paraguay escapa de este escenario con un crecimiento de 4,5% para este año, y el Fondo Monetario dice que para el próximo año tenderíamos a nuestro crecimiento potencial, que estaría en torno a 3,5%. Bueno, y viendo que las principales economías de la región, como Brasil con un crecimiento de 0,9%, de Argentina de 0,2%, la región el Mercosur va a tener un crecimiento de 0,6% tras haber crecido 3,2%, y para el próximo año un crecimiento bastante bajo también de 1,9%. Me refiero a los socios comerciales. En el caso del Mercosur, que es el que está abajo, sí, el crecimiento va a ser inclusive más bajo, de 0,2% y 1,4%. Muy similar a lo que está ocurriendo a nivel internacional, la inflación en algunos países de la región también ya está cediendo. Es el caso de los dos primeros países que ven ahí, el caso de Brasil, que ya desde mayo o abril del año pasado comienza a decrecer la inflación. Lo mismo ocurre en Chile, que es la línea azul más oscura. En el caso de Colombia, la inflación persiste, en el de Perú se ha estabilizado, pero podemos notar que la IPC-SAE, que sería una inflación que mide el core, el núcleo de la inflación, excluyendo alimentos, servicios y energía, en el caso de Brasil persiste alto, y en el caso de los demás países también muy por encima de las metas. Solamente el caso de Brasil, su inflación ya está dentro del rango meta, que el rango superior es 5% y hoy está en 4,7%. Si vamos a dibujar y comparar con Paraguay, en la situación de Paraguay, la inflación SAE ya está dentro de la meta, esa es una muy buena señal, y la inflación total, que es 6,4 a marzo, está al borde de nuestra meta. El Banco Central, en su estimación, proyectaba que la inflación iba a ingresar en el rango de meta a partir del segundo semestre, a partir de junio, julio, pero muy probablemente, de acuerdo a datos adelantados y a nuevas proyecciones, la inflación podría ingresar antes dentro de ese rango meta. Las medidas de política monetaria de todos los países de la región que tienen metas de inflación es prácticamente el mismo dibujo. Todas reaccionaron ante este escenario de inflación. Pueden ver el caso de Brasil, que es la línea azul, la primera que está ahí arriba, reaccionó antes y su nivel de aumento de tasa de interés fue la mayor. Llegó hasta un nivel de tasa política monetaria
de 13,75. Hoy la inflación vimos que ya está bajando. El caso de Colombia, donde la inflación sigue subiendo, vemos que la tasa de política monetaria en ese país se sigue incrementando. En Chile ya hace 5 meses aproximadamente, la tasa de política se estacionó en esos niveles de 11,25, y el caso de Perú desde inicio de año aproximadamente. Vamos a ver después que en el caso de Paraguay la tasa es de 8,5, que estaría por encima de la de Perú, pero muy por debajo de las otras tasas. Y ya en los últimos 7 meses el Banco Central ha mantenido la tasa en niveles de 8,5, al igual que el caso de Brasil, que también con esa información que la inflación va cediendo, retrocediendo, decidió estacionar o mantener su tasa de política monetaria. Los precios de commodity, que es un indicador también que el Banco Central monitorea, vemos que los precios de petróleo, que es la línea gris, últimamente y desde mayo del año pasado, abril del año pasado, se ve una tendencia decreciente con mucha volatilidad. Esa tendencia decreciente se contuvo con un nuevo acuerdo de la OPEC, y vemos en abril una leve alza, pero no vemos una situación que pueda romper esa tendencia decreciente de los precios de petróleo, que a su vez tiene un impacto en la canasta doméstica. Y el escenario de sequía, de menor producción también en términos de soja, hacen que los precios últimamente, si bien bajaron, desde noviembre del año pasado se mantienen en un sitial de $550 por tonelada. Miguel, ahora te paso la palabra para tener una visión de la coyuntura doméstica en lo que hace a el cierre del cuarto trimestre. Muchas gracias, presidente. Respecto a la coyuntura doméstica, vamos a hacer una revisión de la actividad y demanda. Mencionar que en el cuarto trimestre del 2022 el PIB registró un crecimiento interanual de 1,7%, explicado principalmente por la recuperación del sector agrícola. Acá podemos ver justamente cómo a partir del tercer y cuarto trimestre hay un repunte, digamos, de la producción agrícola, y esto está bastante relacionado con lo que es la producción de soja, también maíz, trigo, en base, digamos, a unas condiciones climáticas que son mucho más favorables de las que prevalecieron, digamos, en la campaña anterior. También hay un crecimiento de la ganadería principalmente, en torno a un 3,7%, y esto está explicado por los aumentos en el faenamiento de ganado bovino, también porcino, y otros productos de la ganadería como la leche cruda, por ejemplo. Manufacturas muestra, digamos, una retracción, y esto está explicado un poco por lo que ha sido la producción de soja de la campaña anterior, y que había determinado una menor cantidad de insumos para la industria, principalmente aceitera. También se han registrado reducciones en la producción de molinerías y panaderías, y esto entendemos, digamos, que sobre todo en el caso de la producción de aceite podría cambiar, digamos, respecto a los resultados que estamos viendo en la presente campaña agrícola. El otro, digamos, sector que ha presentado un buen crecimiento es de electricidad y agua, y aquí principalmente esto está explicado por la generación de energía eléctrica y una mejora del caudal hídrico principalmente del río Paraná, que ha determinado justamente que podamos observar estos aumentos bastante importantes. El otro tema, digamos, el otro sector, digamos, que presenta una retracción importante es el de la construcción, y esto estaría explicado principalmente por la reducción, digamos, en la ejecución de obras tanto públicas como privadas. En el caso, digamos, de las públicas, podía guardar relación con el plan de convergencia justamente del gobierno hacia niveles, digamos, de déficit mucho menores. En el año anterior, recordemos que esa meta estuvo en un 3%,
¿verdad? Y con reducciones desde un 6% que habíamos registrado en el año 20, alrededor del 2021. El otro factor también, el de las obras privadas, se mencionan, digamos, deudas, digamos, del sector público respecto al sector privado y también costos, digamos, de financiamiento que han aumentado recientemente. En general, hemos visto, digamos, que el crecimiento del PIB se ubicó en un 1,7% después de un 2,9%, por lo tanto, estamos registrando 2 trimestres consecutivos de variaciones positivas en el producto. Por el lado del gasto, la expansión interanual del PIB se explicó fundamentalmente por la contribución positiva de las exportaciones netas. Justamente podemos ver un crecimiento interanual del 7,2%, donde esto respondería, digamos, a exportaciones de maíz y principalmente también energía eléctrica, un poco en línea con lo que ha sido el aumento de la generación de energía eléctrica, digamos, mencionado anteriormente por el lado de la oferta. También el consumo privado muestra un aumento del 2,8%, y esto está explicado por incrementos principalmente en los servicios, pero también incrementos en alimentos, también prendas de vestir, textiles, un poco en línea también con lo que mencionaba el presidente, de menores niveles de inflación a los observados, digamos, en meses anteriores, que han tenido una menor incidencia principalmente sobre los ingresos de los hogares. El consumo gobierno, hay una reducción bastante importante. Acá podríamos mencionar también el plan de convergencia fiscal, pero también niveles, digamos, de compras de bienes y servicios por parte del gobierno que se han reducido respecto al año anterior. Recordemos que en el año anterior, en el 2021, todavía teníamos los efectos, digamos, de la pandemia y, lógicamente, gastos importantes principalmente en el sector de salud. Y la caída, digamos, de las importaciones está explicado por menores importaciones de combustibles, lubricantes y también de productos químicos, principalmente fertilizantes que habían aumentado, digamos, o se habían importado en forma importante, principalmente durante inicios de la campaña agrícola 2021-2022. El consumo privado, como había mencionado, ha seguido expandiendo, mientras que las inversiones han sido afectadas por la menor dinámica de las construcciones. Un poco acá se puede ver lo mencionado, ¿verdad? Que la incidencia principal está dado, digamos, por las compras, el consumo privado de servicios, pero también de otras partidas como no durables, entre los cuales están alimentos, semidurables, prenda de vestir, calzados en general. Y la inversión, en donde las construcciones tienen una incidencia negativa bastante importante, y también la importación de maquinarias y equipos, que básicamente es a través del canal que el país realiza sus inversiones, ¿verdad? Que cambió un poco, digamos, respecto al trimestre anterior, en donde se había registrado una incidencia positiva de las importaciones de maquinaria y equipos. Ahora, en el periodo reciente, el comportamiento de los indicadores de corto plazo se explica por los resultados positivos de la agricultura y de la generación de energía eléctrica. Se puede ver que la economía, digamos, al mes de febrero está creciendo a una tasa del 5,1%, con variaciones interanuales positivas alrededor del 4 y 5,9%. No obstante, cuando excluimos agricultura y binacionales, tenemos todavía una retracción del menos 1,1%, y entendemos en base a informaciones, digamos, que tenemos preliminares del mes de marzo, que esto podría, digamos, en términos interanuales volverse positivo. Lo que mencionaba anteriormente, hay insumos, digamos, para el sector principalmente de aceites, como consecuencia de una mayor producción de soja, y eso podría estar cambiando, digamos, hacia una dinámica más positiva en los siguientes meses. Respecto a los créditos, continuaron evolucionando favorablemente, y las expectativas de nuevas colocaciones para los siguientes meses siguen en zona de expansión,
justamente podemos ver que los créditos en moneda extranjera están creciendo a una tasa de 15,2%, mientras que los créditos en moneda nacional a una tasa del 5,7%. Y principalmente las expectativas sectoriales, digamos, del crédito, casi, digamos, a 3, 6 y un año, o se encuentran, digamos, en zona de optimismo, lo que podría, digamos, coadyuvar, digamos, a mantener estos niveles de financiamiento, habida cuenta también de la recuperación que está teniendo la economía en el 2023. Y por el otro lado también el índice de confianza del consumidor se ha mantenido en zona de optimismo en el primer trimestre del año. Si contabilizamos también el resultado, ¿verdad?, que se dio en diciembre, estamos viendo 4, digamos, meses en donde, donde la confianza del consumidor se ubica en zona de optimismo. Continuando con la proyección, con la coyuntura doméstica, vamos a seguir con la inflación y política monetaria. Antes de adentrarnos en estos números, reiterar que, como bien mencionó Miguel, Paraguay mantiene su condición de una economía dinámica y también estable. Me voy a centrar en esa segunda parte que es la estabilidad. Y si dibujamos nuestra inflación, que vamos a ver desde abril del año pasado, la inflación alcanzó su pico de 11,8, prácticamente 2 meses estuvo en esa plataforma muy alta, y desde mayo, junio del año pasado, la inflación viene registrando una pendiente, una pendiente negativa, cediendo y convergiendo hacia la meta de inflación, y las proyecciones que tenemos apuntan a que eso va a persistir. Y entre los factores que inciden a esa tendencia, naturalmente el entorno internacional es clave y se puede ver ahí que los principales commodities agrícolas como el maíz, aceite de soja, trigo, que tienen una incidencia en la canasta de bienes, y a su vez combustibles, petróleo, muestran una tendencia decreciente. Se puede ver en el gráfico, en el segundo gráfico, que en ese entorno de altos precios de alimentos y de combustibles de petróleo internacional, el año pasado, la franja azul, veíamos la transmisión hacia mayores precios de aceite, de carnes de aves, de harina de trigo, combustibles en el primer trimestre llegó a 16%, pero al cabo del primer semestre alcanzó 50% el incremento de combustible dentro de la canasta de bienes y servicios. Y la línea gris ya corresponde a este primer trimestre y vemos cómo ese efecto de tendencia decreciente de los precios internacionales de alimentos y combustibles tiene una incidencia también en la canasta doméstica. En términos de variación del tipo de cambio, que suele haber un efecto pass-through, en el caso de Paraguay se ha mantenido muy bajo el efecto pass-through, el contagio que genera una depreciación a una inflación, pero vemos que nuestro país mantiene una situación de estabilidad en términos del mercado cambiario. En términos acumulados, la depreciación fue de 5,7% y gran parte de los países de la región con estabilidad. Eso se debe a que la política monetaria de los países que aplican meta de inflación en la región reaccionaron mucho antes, como 6 meses antes que la Reserva Federal, que también que Europa. En el caso de Paraguay, el dinamismo de la economía, la situación de cuenta corriente positiva para este año y esas condiciones de macroeconomía muy estable hacen que el mercado cambiario mantenga una estabilidad, y las expectativas del mercado, medidos por el indicador EVE, también da cuenta que para fin de año
el mercado cambiario va a experimentar estabilidad, con lo cual la inflación también tiene este escenario de convergencia. Las medidas de política monetaria del Banco Central, les comentaba que en los últimos 7 meses se mantienen 8,5%. Solo para recordar que antes de que ocurra la sequía del 2019, la tasa era de 5,25, con la sequía nos llevó a un nivel de 4. Tras el COVID, el Banco Central tomó la decisión de reducir continuamente y bajamos a 0,75 la tasa de política monetaria. En todo ese entorno también de reducción de tasa no hubo salida de capitales, el tipo de cambio se mantuvo muy estable, mantuvimos ese tipo de cambio, esa tasa de política monetaria a niveles históricamente bajos por 11 meses, y en la medida en que la economía se fue abriendo, saliendo del COVID, ya todos vacunados y normalizada la economía, el Banco Central comenzó a normalizar la tasa, vino lo de Ucrania, Rusia, con mayores presiones internacionales de precios, con probables efectos en la expectativa de inflación, y llevó al Banco Central a acelerar ese proceso hasta que desde los últimos 7 meses hemos mantenido ya la tasa, porque vamos a ver en el siguiente gráfico que la inflación tiene ese comportamiento decreciente, y ahí se puede observar el pico que les comentaba de 11,9, hoy la inflación está en 6,4, y pueden observar que la barra celeste superior, la gris y la verde se fueron descomprimiendo. Esos son los efectos que genera los precios internacionales en nuestra canasta, medidas por energía. Ahí está todo lo que hace combustible, hoy su efecto ya es mucho más bajo. También alimentos, la franja verde, y el año pasado atravesamos por sequías que también tuvo una incidencia en frutas y verduras, eso también se está descomprimiendo. Las dos barras de abajo prácticamente que son más bien asociadas a la inflación core, prácticamente mantienen niveles estables a lo largo del tiempo. Y en términos de las distintas medidas de tendencia, que es otra información que analiza el Banco Central con periodicidad, estas medidas de tendencia también comenzaron a converger gradualmente hacia la meta. Me refiero acá a la inflación núcleo, que hoy de hecho ya está dentro del rango meta con un nivel de 5,8. La inflación núcleo excluye todos los bienes volátiles positivos y negativos y se centra en la inflación core, esa ya está dentro. Y las otras, la inflación subyacente, que excluye frutas y verduras, y la X1, que además de excluir frutas y verduras, excluye los servicios tarifados y combustibles. Ambas están en niveles de 7, siguen en niveles superior, y esperemos que esa tendencia persista hacia adelante. Otra medida que el Banco Central, Miguel, otra medida que el Banco Central también analiza en las reuniones del CPM, del Comité de Política Monetaria, es la proporción de los bienes y servicios que tienen variación positiva en el conjunto de la canasta. Y podemos ver que a lo largo de los últimos meses, esa proporción se mantenía muy por encima al 50%, 60%, pero vemos que ya está convergiendo a niveles promedio. La barra azul es el promedio 1995-2002. Quiere decir que para mantener una inflación estable, el 40% de los bienes y servicios tiene que tener una variación positiva. Y lo que estamos observando es que llegamos al 60% de bienes y servicios con variación positiva, y eso está decreciendo hacia el promedio histórico, lo cual es una muy buena señal. Y otra información es de todos los bienes y servicios
¿qué proporción tienen un crecimiento mensual superior a 0,33%? Si la inflación es de 0,3%, la anual estaría en torno a 4%. En la medida en que más bienes y servicios tienen una variación superior a ese 32% histórico, es muy probable que la inflación culmine en niveles más elevados a la meta. Y lo que estamos viendo también es una convergencia. Hoy, los bienes y servicios en su variación mensual, solamente 31,4% de la canasta presentan crecimientos mensuales superior a 0,33%. Es otra muy buena señal. También dentro de los indicadores que monitoreamos para ver la tendencia, además de los modelos que tenemos, un indicador a seguir es la inflación núcleo que les comenté que ya está dentro del rango. Hay otras inflaciones centrales como la IPC-SAE, que excluye alimentos y energía, servicios, alimentos y energía. Esa también está en 5,6. Si se acuerdan de los gráficos, rememorando los gráficos de la región, toda la inflación medida por el IPC-SAE se encontraba muy por encima aún del rango meta de los bancos centrales. La inflación total, reitero, medida a marzo es de 6,4. Contamos con indicadores adelantados que darían cuenta que la inflación total estaría ingresando al rango meta antes de lo que habíamos previsto, pero también en un entorno de mucha inestabilidad, de muchos riesgos. Así es que vamos a seguir monitoreando. Un indicador, creo que es el final, que también es de alta relevancia. Después Miguel va a estar comentando el indicador de proyecciones de inflación, ¿sí? En la parte de proyecciones, pero un indicador clave es la expectativa. El Banco Central realiza una encuesta mensual a los agentes económicos y le pregunta cuánto va a estar, en qué nivel se van a posicionar las principales variables como tipo de cambio, crecimiento, tasa política monetaria e inflación. Acá estamos viendo la expectativa de inflación, que en el primer gráfico es la línea celeste, que para fin de año la expectativa estaría en torno a 5%, Miguel, la de fin de año. De 2023 estaría en torno a 5% y para el próximo año de 4%. En un momento dado en abril del 2022, cuando experimentamos el pico de inflación de 11,8, 11,9%, ustedes pueden ver que por primera vez las expectativas de mediano plazo del horizonte política monetaria salieron del 4%. ¿Sí? Y eso fue un llamado de atención también para la toma de decisión del Banco Central, pero por fortuna, dada la posición y la confianza que existe también hacia nuestra moneda, la expectativa de inflación de mediano plazo ya está en 4% y es una buena señal, y esperemos que con datos, con la convergencia de la inflación, la expectativa a menor plazo también vaya convergiendo. A partir de acá pasamos a las proyecciones, tanto de crecimiento como de inflación, a cargo de Miguel Morado. Gracias, presidente. Respecto a la proyección del crecimiento del PIB para el 2023, como ya lo había mencionado, el presidente se mantiene, digamos, en un 4,5%. Sí, hemos hecho algunos ajustes, digamos, a nivel de los sectores. Mantenemos, digamos, el crecimiento para la agricultura, conforme a los últimos datos justamente del sector. Respecto a la ganadería, hay un ajuste a la baja, 2,3% que habíamos proyectado en el mes de diciembre a un 1,9%. Esto estaría explicado por un menor nivel de faenamiento, principalmente vacuno. Y esto un poco respondería a los importantes crecimientos que ha registrado el sector en los últimos años. O sea, hay un efecto base de comparación.
Por el otro lado, también el sector generalmente menciona reducciones en el stock de ganado vacuno como consecuencia principalmente de acceso a financiamiento para ciertos costos, pero también debido, digamos, a la sequía que hemos tenido en el último año. Esto, digamos, o las condiciones climáticas actuales podrían de alguna forma determinar que se hagan mayores inversiones en campo como consecuencia de esa mejora en las condiciones climáticas. No obstante, esto estaría, digamos, o está atenuado por los aumentos de niveles de faenamiento de porcino que se esperan, y esto guarda relación principalmente con el mercado taiwanés que, digamos, o representa una oportunidad de exportación para ese sector. También el otro ajuste importante es en el sector de las construcciones. Habíamos visto justamente que el crecimiento interanual, digamos, del sector ha sido bastante negativo en los últimos meses. Esto, digamos, nos ha obligado en base también a los resultados de los primeros meses del año en hacer este ajuste, y se debería, digamos, a menores inversiones por parte del sector público y también por parte del sector privado, y los otros elementos que habíamos mencionado también de financiamiento, costos de financiamiento y también un stock de deuda que, si bien es pública, digamos, afecta también al desenvolvimiento privado. Hay un ajuste al alza que estamos haciendo en el caso de las binacionales, el caudal hídrico y los resultados que estamos viendo en lo que va del año justamente respaldan, digamos, esta recuperación de las binacionales. Y un leve ajuste en el sector servicios, y esto un poco está de la mano del ajuste que hemos hecho a las importaciones al alza y que han determinado justamente esta leve corrección. Y en términos agregados, da estas, digamos, esta conformación, digamos, sectorial o dinámicas sectoriales, tenemos un crecimiento de 4,5%. Por el lado de la demanda, hay un ajuste, digamos, que hemos hecho en el consumo privado. Esto un poco está relacionado a esta desaceleración de la inflación que estamos viendo, a un leve incremento, digamos, que estamos haciendo también en el sector terciario, y que esto un poco representaría mayor actividad, mayor empleo, un poco más, digamos, de ingreso, y principalmente por los resultados que estamos viendo en el índice de confianza del consumidor, que, como mencionaba anteriormente, se ha mantenido en zona de optimismo, y bueno, este resultado es compatible, digamos, con mejores expectativas, digamos, por parte de los hogares, y por lo tanto en ese contexto se podría esperar, digamos, también un mayor consumo. Consumo gobierno también, un leve ajuste al alza, principalmente esto guarda relación con la parte, digamos, de remuneraciones. Formación bruta de capital, un ajuste a la baja, y esto tiene una directa relación con las construcciones que forman parte justamente de la inversión, de la formación bruta de capital fijo. Las exportaciones también al alza. Acá, digamos, sería por mayores reexportaciones que se están esperando, una buena dinámica, digamos, el sector de maquila también, y también por el lado, digamos, de mayor producción y lógicamente mayor exportación de energía eléctrica, que se espera, digamos, al ver esto en términos, digamos, constantes. La importación también al alza, y principalmente esto está relacionado digamos, al régimen, a inversiones, digamos, a través del régimen de turismo, y también los servicios, digamos, de transformación relacionados, digamos, a maquila. Por el lado de la inflación, se espera que la inflación converja gradualmente hacia el centro del rango meta, hacia inicios del año que viene, manteniéndose en torno a ese nivel hasta finales del 2024. Acá hemos hecho una corrección al alza de 4,1 a 4,5%, y esto, digamos, está explicado, porque
hemos visto, digamos, una inflación en alimentos un poco más persistente de lo que habíamos proyectado en el mes de diciembre. Por el otro lado también, el aumento de tipo de cambio un poco por encima de lo que habíamos también anticipado y que ha tenido efecto en los precios de los productos importados. No obstante, digamos, vemos que esta convergencia, digamos, hacia los niveles del 4% continuaría, pero terminando, digamos, el año en un nivel un poco mayor al 4,1 que habíamos mencionado, para ubicarse en el 2024 en torno al 4%, y en el horizonte de política monetaria lo mismo. En la última parte quisiéramos dejar algunos mensajes de lo que es este informe, digamos, de política monetaria correspondiente al mes de marzo del 2023. En primer lugar, señalar que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial han mejorado levemente para el presente año con relación a las presentadas en el IPOM de diciembre de 2022, en un contexto en que las tasas de inflación permanecen elevadas, aunque se han registrado menores presiones inflacionarias en algunos países, como lo había mencionado justamente el presidente, tanto a nivel de economías avanzadas como en la región. Para las principales economías avanzadas se prevé un crecimiento moderado debido a la persistencia de riesgos causados por las turbulencias en el sector financiero, mayores costos de endeudamiento y la incertidumbre ocasionada por el conflicto en Ucrania. Desde el informe anterior, los precios de determinados commodities agrícolas se han reducido, mientras que las cotizaciones del petróleo crudo han continuado presentando oscilaciones en el periodo. La inflación de las principales economías avanzadas permanece elevada y las respectivas autoridades monetarias de los países han seguido ajustando al alza sus tasas referenciales. En la región, las perspectivas económicas para los principales socios comerciales de Paraguay se han mantenido para el 2023, con perspectivas moderadas para el 2024. Por su parte, la inflación se ha moderado en algunos países de la región y ha continuado elevada en otras, con lo cual algunos bancos centrales han mantenido sus tasas de política monetaria y otros han seguido con el ciclo de ajustes. Justamente hacíamos referencia ahí a lo que se espera, digamos, que haga la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para lo que resta del año. Desde el último IPOM, la inflación total y sus distintas medidas de tendencia en términos interanuales han seguido con una trayectoria a la baja. Sin embargo, en términos mensuales han registrado un leve aumento. La inflación interanual promedio del primer trimestre del 2023 fue 7%, inferior al correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, 8,2%. En términos mensuales, la inflación promedio en los mismos periodos verificó un incremento pasando de 0,3% a 0,7%. Por otro lado, los indicadores de tendencia de la inflación, como mostraba el presidente, subyacente X1 y núcleo, promediaron en el primer trimestre tasas interanuales de 7,6, 7,1 y 6,1% respectivamente. 7,8, 7,1 y 6,2 en el cuarto trimestre del 2022. Adicionalmente, se ha observado una menor difusión de la inflación en los primeros meses del año, tal como fue presentado. En el cuarto trimestre del 2022, el PIB registró un crecimiento interanual de 1,7%, con lo cual se completó 2 trimestres consecutivos de recuperación de la economía, luego de un primer y segundo trimestre con tasas interanuales negativas por el fuerte impacto de la sequía. El resultado positivo se explicó por el resultado favorable de la agricultura, principalmente de la soja, conforme a las últimas estimaciones de la campaña agrícola 2022-2023, así como por los desempeños positivos de la generación de energía eléctrica, la ganadería y los servicios. Las manufacturas y las construcciones, en cambio, mostraron una reducción interanual. Por el lado del gasto, la expansión del PIB se explicó por la incidencia positiva de la demanda externa, mientras que la demanda interna registró una incidencia negativa. Con este resultado, el PIB en el 2022 acumuló una variación de 0,1%. En el escenario base, el pronóstico de crecimiento del PIB se mantuvo en 4,5, no obstante se registraron cambios en algunos sectores económicos. El repunte en el crecimiento económico estimado para el 2023 se encuentra explicado por la recuperación de la agricultura y de los sectores vinculados a la misma tras un magro desempeño en el 2022, así como por una mayor generación de energía eléctrica por parte de las binacionales, en línea con las buenas condiciones climáticas registradas y las perspectivas favorables para los próximos meses. Asimismo, se espera un buen
dinamismo del sector terciario, principalmente comercio y otros servicios. Desde la perspectiva del PIB, por el lado del gasto se prevé un mayor dinamismo de la demanda externa, impulsado por la revisión al alza de las exportaciones. Con relación a la demanda interna, se espera una incidencia negativa de la inversión, contrarrestada por el crecimiento del consumo tanto público como privado. Finalmente, la proyección de la inflación para el cierre del 2023 se ajustó al alza respecto al IPON anterior de 4,1 a 4,5. Este ajuste de la proyección de la inflación está explicado por la persistencia mayor a la prevista en los precios de los alimentos y por la depreciación del guaraní, particularmente registrada a inicios de años, que elevó los precios de los productos importados. Al mismo tiempo, la mayor incertidumbre respecto a potenciales nuevos choques externos y los eventuales ajustes en los costes de producción interna elevaron la variabilidad de los pronósticos de la inflación. De este modo, al considerar los supuestos más probables sobre el comportamiento futuro de las variables macroeconómicas internas y externas, la inflación continuaría su proceso de desaceleración, aunque a un ritmo más moderado de lo previsto, e iría convergiendo hacia el centro del rango meta del 4% hacia inicios del año que viene, manteniéndose en torno a ese nivel hasta finales del 2024. Hasta acá la presentación.